Victoria, Valentín, ¿cómo te va? muy bien, ¿y tú? Justo estaba pensando, cómo últimamente va a haber que empezar a decir SIC cuando uno quiere citar, ¿no? A políticos. Va a estar complicado, ¿sí? Y sí, digo, para no quedar uno como el boca sucia, ¿no? En fin. Valentín, que tengas una buena tarde. Buen programa. Gracias. Y buenas tardes para todos en casa. Bueno, evidentemente la cosa está muy movida, pero me gustaría también analizar qué tan movida, ¿no? Esto es como miremos las cosas. Cambios en cargos, no será la primera ni la última vez. El tema es qué cargos, en qué contexto y por qué razones. Realmente esto es una dificultad extra que se le agrega al gobierno en su día número 101 de gestión, o es manejable. ¿Qué hay detrás de esto? ¿Qué quiere decir el canciller, que además está dejando una imagen muy alta en lo que ha sido su tarea enfrentando la pandemia, el corredor humanitario, que ha dejado el Uruguay además muy bien posicionado? Y entonces uno de afuera dice, pero ¿y por qué? ¿Qué pasó? ¿Es posible que Venezuela nos traiga estos problemas, si es que es por Venezuela? ¿Dónde está la cosa? ¿Qué les parece? Pablo Casas, ¿cómo le va? Buenas tardes. Yo creo que no me sorprende esta actitud de Talvi. A mí me sorprendió cuando acepta el cargo de canciller. No hay que olvidar que Talvi, dentro del Partido Colorado, fue la figura más votada, y eso evidentemente trae un liderazgo que debe de cumplir. Creo que hay muchos sectores que lo apoyaron, que le están reclamando este liderazgo que no puede, lógicamente, aplicar desde la Cancillería. Entonces, Pero por fuera tampoco va a ocupar la banca en el Senado. no, pero no es necesariamente... Entonces, por fuera de los cargos políticos. Porque no hay que olvidarse, ¿Qué tanto se puede? no hay que olvidarse que si uno es el titular de una cartera, hay ciertas expresiones que no puede hacer o decir. Entonces, para poder comandar un partido como el Partido Colorado, está muy acotado si está desde el ámbito desde el canciller. Yo creo que viene más por ese lado y no tanto por el lado de Venezuela. Creo que es una exigencia que tiene de sus sectores de que lidere, que lo escuchamos no hace muchos días eso. ¿Qué pensás, Pepe? ¿Es sorpresivo? Sí. ¿Preocupa al presidente? Seguramente. ¿Lo complica? Para nada. ¿Es una señal de alerta de lo que puede pasar más adelante? Totalmente. Venezuela no tiene nada que ver. Estoy de acuerdo con lo que dice Pablo. ¿La no veña de José Luis Sanguinetti? Bueno, sí. Iba a eso. Comete un error estratégico muy importante, Talvi, quizás producto de su inexperiencia política, dándole un cargo de secretario general nada más y nada menos que a Julio María Sanguinetti, cuando en realidad creo que quiso apaciguar un poco esa situación interna que se había creado dentro del Partido Colorado, pero después se da cuenta que ese caudal político que está manejando el ex presidente de la República significa mucho para el partido. Bien, tenemos en este momento, si me disculpan que los interrumpa, pero tenemos en línea telefónica directo al senador del Partido Colorado, Adrián Peña, quien de alguna manera ha sido un poco el vocero, ¿no?, en toda esta situación desde que arrancó anoche. Que arranca anoche con un renuncia el canciller en tuit de un periodista. Otro periodista que decía, no renuncia. Bueno, entonces quienes estamos un poco en estos temas, era bueno, ¿qué leemos? ¿A quién podemos consultar? Senador, ¿cómo le va? Bueno, se nos fue ya antes de empezar. No, acá estoy, ¿me escuchan ustedes? Perdón. ¿Cómo le va? Gracias por tomarse este momento. Sabemos que además en breve habrá declaraciones del propio canciller y que están reunidos en este momento. ¿Cómo transmitir esta información? Se usa mucho, hemos escuchado mucho la expresión salida arreglada, ¿no? ¿Qué significa eso? Bueno, en realidad no sé cómo lo están definiendo. Lo que nosotros sí sabíamos, y lo que yo puedo transmitir, porque es lo que conozco, es que el martes a la noche, en una reunión que tuvieron el presidente de la República y el canciller, bueno, Talvi le planteó la posibilidad de un horizonte futuro de dejar su rol en la Cancillería para ocupar un rol más protagónico, digamos, en la dirección del sector político y del trabajo en los temas políticos nacionales, ¿no? Talvi entiende que lo explicará hoy, porque esto obviamente es una decisión personal. Yo cuento lo que sé de este proceso. Pero él me ha manifestado que en esta situación de crisis económica, producto de una crisis sanitaria, que también tendrá complicaciones en lo social, son muchos los temas y los frentes políticos que el país va a tener, y que él piensa colaborar, o que se siente más útil colaborando desde otro lugar en la coalición de gobierno. Entonces, ese planteo que nos lo había hecho a nosotros, digamos, los que integramos el comando o el círculo más cercano al canciller, bueno, él, en esos términos, y en una reunión que él calificó como muy buena, del martes de noche, se lo planteó al presidente, y el presidente no lo vio mal en la medida que iba a hacer algo,
en que iban a ir viendo cuál sería el momento, el mejor momento, y bueno, y cómo se iba a dar esa transición de su salida del gabinete, que en ningún caso era la salida ni del sector, y mucho menos del partido, del gobierno de coalición, ¿no? donde el compromiso es firme hasta el último día. Y así fue. Y hoy creo que estamos en ese proceso. Anoche lo que pasó es que, bueno, que se ve que esto por algún lado trascendió, y bueno, como toda cosa no se transmitió, digamos, de manera exacta, y se generó todo ese nerviosismo. Pero yo creo que la relación, me consta, además, por ambos, que la relación entre el presidente y el canciller es muy buena, que han estado hablando, hablaron anoche, hablaron hoy, y bueno, ahora verán cómo, yo no lo sé, cómo seguirá este proceso. Pero básicamente lo que pasó fue eso, ¿no? Yo sé que hay, digamos, determinada preocupación o que a alguna gente le llama la atención, pero fue eso lo que el canciller le planteó al presidente. Si me permite, justamente, a ver, hay personas que lo ven desde la perspectiva únicamente sanitaria y daba mucha seguridad tener un Talvi en ese rol, en una pandemia que todavía no terminó el partido y que pueden pensar que se está yendo antes de tiempo. Bueno, sí, son todas valoraciones, todas atendibles, y aquí, obviamente, esta es una decisión personal del canciller, que valora que desde otro lugar puede hacer un mayor aporte. Él me lo transmitió en una frase muy corta que siempre utiliza, que desde el lugar en que se siente más cómodo es donde puede hacer el mejor aporte. Él siente que desde ese otro lugar podrá hacer un mejor aporte, y esa fue básicamente la información que él me transmitió, ¿no? Ahora, senador, cuando tengan chances, de cuando él escucharlo, hable, seguro él va a ser más explícito, porque en todo caso siempre es una decisión que tiene que ver con él, ¿no? Sí, por supuesto. Ahora, usted mismo, senador, introdujo algo que no estaba en la ecuación, por lo menos hasta el momento, el aspecto de la crisis económica. Porque uno podía pensar, bueno, ¿en qué puntos podría haber tenido el canciller algún diferendo, incluso con gente dentro de la propia coalición y demás? Y aparece por allí Venezuela, aparece por allí el propio Sanguinetti. Ahora, cuando usted plantea la crisis económica... Sanguinetti, me adelanto a decir, no tuvo absolutamente nada. Por eso, siempre en el plano de las interpretaciones, ¿no? De las subjetividades. Ahora, usted mismo introduce la economía. Entonces, la pregunta es, se deduce, digamos, que evidentemente el Talvi debe tener, hasta discrepancias en el manejo de otras áreas, que van más allá de las áreas que hasta el momento él tenía injerencia. Por ejemplo, en el plano económico. Entonces, cuando plantea poder tener más peso o influir más desde el liderazgo de su sector, la pregunta sería, ¿Ciudadanos va a ser parte de la coalición como siempre o va a pasar a ser el eslabón que cuestiona dentro de la coalición? No, Ciudadanos, y lo digo con absoluta firmeza, es parte de la coalición, y lo es con absoluta convicción y compromiso. Ciudadanos lo ha demostrado, por ejemplo, en lo que ha sido el tratamiento de la ley de urgente consideración. Tenemos un compromiso y una lealtad absoluta al presidente y a la coalición de gobierno. Aquí seguramente, yo porque lo he visto, por ejemplo, a Ernesto Talvi le hubiese gustado estar más cerca de lo que fue el tratamiento de la ley de urgente consideración, por ejemplo, que son 500 artículos, y él, al estar, concentrado en la actividad de Cancillería, fue siguiendo el tratamiento de la ley, pero no en un detalle pormenorizado como seguramente a él le hubiese gustado. Esto puede pasar en otras áreas, por ejemplo, cuando tratemos el presupuesto nacional, seguramente a él lo que le pueda interesar es trabajar el presupuesto tal cual venga, proponer, ayudar, construir, generar aportes como economista, como doctor en economía que es, por ejemplo, porque se habla de presupuesto. Pero como que quiere, lo que entiendo, es que quiere jugar en toda la cancha y no en el ámbito relativamente restringido que ofrece la Cancillería, en la medida que él entiende que se vienen desafíos políticos muy importantes para el Uruguay. ¿Y por qué por fuera del Parlamento también? ¿Cuánto se puede efectivamente influir desde fuera del Parlamento? Bueno, no tengo la certeza de eso, seguramente sea la reunión que vamos a tener en minutos, que él nos va a comentar sobre esa decisión, no lo tengo claro. De todos modos, pero ya esto saliéndome porque no tengo ninguna certeza de qué es lo que vaya a hacer en ese sentido, pero la historia del Uruguay está llena de ejemplos de líderes políticos que han conducido sus sectores y sus fuerzas sin ocupar cargos en el Ejecutivo o en el Parlamento. Basta los casos del propio Julio María Sanguinetti, del doctor Jorge Valle dentro del Partido Colorado, pero también, por ejemplo, Tabaré Vázquez y otras figuras importantísimas del espectro político nacional que han
conducido y con éxito sus sectores políticos sin necesariamente estar en lugares determinados, ya sea legislativos o ejecutivos. No sé si es ese el camino que Ernesto va a elegir para esta etapa. Insisto, esto no era pensado para hoy, esto era una ¿Por qué se posibilidad y se iba precipita? construyendo. Bueno, creo que se precipita porque se conoce públicamente una conversación de dos. Bueno, sí, claro. Está bien, se entiende. Senador, muchas gracias por su tiempo, de verdad. Y estaremos tratando, bueno, de conectar en cuanto empiece esta conferencia. Tenemos ya los móviles prontos y demás. Muchas gracias a ustedes, que lo pasen bien. No, por favor, gracias a usted. Por aquí, Vero, lo que... Perdona, Sí, ¿puedo sí, terminar? Porque te entregué, por Sí, supuesto, perdón, como perdón. corresponde, porque estaba la llamada. bueno. Solo una... Mire, ¿Qué? Pepe, lo No, que no, contaba. no, discúlpeme. El patriarcado está bravísimo. Está bravo, no, Perdón. no existe. Pero estaba hablando, la conductora, a quien respeto, me hace seña que tiene que ir a la llamada. Yo soy un soldado de la comunicación. Era un chiste. Miren, si hay alguien respetuoso en este equipo, es Pepe. Así Por eso que nos llama la atención. Solo quería cerrar con lo siguiente. estos aires, estas ínfulas de último momento, ¿no? Parece que... Solo quería cerrar con lo siguiente. Lo que dice el senador está muy bien, pero ayer el presidente de la República estaba tratando el tema del presupuesto con sus ministros. Si hay alguien que puede hablar del tema presupuestal es el doctor Talvi, doctor en economía. Pero no solamente que tiene que estar presente allí porque es un tema vital, una de las leyes más importantes, sino porque su palabra era esperada. Y sin embargo no fue. Fue la vicecanciller. Esto ya da una pauta de cómo venían las cosas en las últimas horas. No hablo más. Bien. Vero. Bueno, pasando raya, creo que lo que queda acá es un tema de liderazgos, ¿no? Es necesario empezar a marcar ciertos liderazgos para algo que debatimos mucho respecto a la decisión que tomó de integrar el gabinete, Talvi, siendo un referente Que de la fue oposición. cuestionado en su momento, Que ¿se fue acuerdan? cuestionado en su Sí. momento. Hoy me lo recordaba gente de Ciudadanos, fue cuestionado también por Ciudadanos. No estaban de acuerdo, no compartían que se tomara esa decisión. Entonces, allí lo que aparece es, bueno, ¿debió haberlo hecho o no? Yo creo que no, pero lo hizo. ¿Qué pasó en estos Perdón, 100 días? Y qué suerte que lo hizo, convengamos que... Por eso, ¿qué pasó? Ahí Mm. está. ¿Qué pasó en estos 100 días? Se desempeñó con un rol muy destacado, ¿no? Sí. Es una de las figuras que creo que si uno mira lo que ha pasado, ha tenido una de las actividades más reconocidas con una excelente imagen. Es tiempo de marcar liderazgos. El presupuesto, comparto con Pepe, va a ser un momento clave para eso porque no hay más dinero. Y lo que va a haber es una reestructura dentro del dinero que hay, según lo que se ha anunciado. ¿Cómo se va a hacer esa reestructura? ¿A qué se le va a quitar y a qué se le va a dar? Creo que es la clave de lo que va a pasar allí. Allí Talvi puede marcar una línea que yo creo que tiene que ver mucho más con lo social que con lo que puede venir desde el propio gobierno liderado por el Partido Nacional. Me parece que pasando raya es una decisión política muy buena para Talvi. Pero pensando para su carrera política... Sí, pensando o para su carrera política, pensando para los ideales de a quien él representa, para los intereses de su grupo concretamente. Bien. Me parece que es una decisión excelente, pero que la tiene que tomar rápido. No puede dilatarla mucho en el tiempo, porque ahora cuenta con esta excelente imagen de él y también con una buena imagen del gobierno. Hasta el momento Talvi no está relacionado con ningún error que haya cometido el gobierno. Me parece que es el momento de desmarcarse ahora y trabajar desde otro lugar. Asuma o no la banca en los próximos días a su renuncia, va a tener un rol destacado sin duda. ¿Cómo lo lees tú? Yo lo Marta? veo como la crónica de una muerte anunciada. ¿De quién? De que se generaran roces y de que dejara su cargo. ¿Por qué? La coalición se formó luego de que vieron la necesidad de que individualmente no iban a llegar al gobierno. Entonces se unieron. Pero dentro de la coalición hay visiones muy diferentes. Pero generalmente la integran y están en los puestos de relevancia candidatos que eran candidatos a la presidencia con unas personalidades muy particulares. Entonces, en ese marco, los pequeños roces fueron generando disrupciones que de alguna forma llevaron a que estos comentarios, sea por Venezuela, sea por la paciente con COVID que quiso entrar al Uruguay o por lo que sea, pueden haber llevado a que, si lo llamaran a explicar, él se molestara y se quisiera ir de ese lugar. Yo lo veo de esa forma. La coalición está formada y está unida con hilos muy livianitos, que los roces hacen que por las propias personalidades involucradas, bueno, dejen los lugares y esto no me llama la atención. Bien.
¿Pero qué estás planteando? ¿Que terminó la coalición? No, que terminó. No, bueno, como esto no se hizo así, no se eligieron para los cargos diplomáticos gente que fuera de carrera, como está el tema de Venezuela, no Venezuela por Venezuela, sino es una perla más para el collar de roces. El tema es otro que se publicó vinculado, que había hecho entrar al Uruguay el paciente con COVID. Generó roces que en la conversación con el presidente puede que no haya sido de su agrado y por eso prefiera dejar su cargo y pasar a desempeñarse en otro lugar donde sienta que tiene la independencia para mostrar su postura sin tener que alinearse con las visiones de la coalición. Eso es liderazgo, ¿no? Eso es la necesidad de retomar un liderazgo que tenía hasta el momento de que asume este cargo y uno siente que está como encorsetado. Esa nota respecto a lo que sucede de Venezuela, en realidad lo que quiere decir no lo puede decir porque representa al gobierno. Ya sabemos que la mirada de Talvi no es una mirada tan dura respecto al tema internacional como sí la mirada del presidente. Lo ha dicho, por ejemplo, con el tema de Bolivia. Ha dicho que directamente había un golpe de Estado en Bolivia. Entonces ahí hay como un ruido, ¿no? Eso ni que hablar. Exacto. Ahora, el tema es que creo que la decisión política que él toma es una decisión muy importante que tiene que ver no con ese ruido que creo que podría haberse dilatado más en el tiempo, o sea, podría haberse llevado un poco más, sino con decir, bueno, acá estoy yo y lo que quiero para mí es empezar a marcar la cancha. Desde el momento que veo que vos aceptás el cargo de canciller, la política de Estado es la política de Estado del presidente de la República. Entonces, vos ya sabés que tenés que alinearte de esa manera. No podés venir y después decir, no, bueno, yo ahora no me alineo de esta forma porque pienso diferente o tengo matices y por eso me voy a ir. ¿Alguna vez se cuestionó la falta de experiencia política de Talvi en el manejo de situaciones? ¿Tiene que ver eso en este caso puntual? Pero es que desde el principio, como lo comenté anteriormente, me pareció un error, siendo líder del Partido Colorado, y en forma tan rápida también, ¿verdad? Digo, porque estuvo en las internas con Julio María Sanguinetti y lógicamente todos esperaban en un principio que Julio María Sanguinetti iba a salir y con creces adelante. 20 puntos de diferencia en el liderazgo. Fue una sorpresa para todos, pero esa sorpresa creo que no la pudo asimilar bien y tampoco su sector. Entonces, lógicamente, acepta un cargo que no debería de haberlo aceptado porque tiene que liderar el Partido Colorado porque las urnas así lo marcaron. Y ahí es donde él tiene... Estoy de acuerdo, tiene que liderar el partido, creo que se está dando cuenta, pero creo que además Talvi se está dando cuenta de otra cosa. Y es que pasada la crisis sanitaria, o por lo menos atemperada la misma, el tema más relevante sin duda es el económico. Y es un actor de primera línea, es su palo, no hay duda. Es el tema de Talvi. ¿Cómo Talvi, siendo doctor en economía, va a estar fuera de la discusión? Porque, bueno, hizo un curso acelerado de canciller. Lo que dijo Vero, lo que pasó, lo pasó y lo pasó muy bien y lo cumplió muy bien. No sé si será un buen canciller, si tomamos, no sé, un periodo completo, pero lo que le tocó, lo hizo y lo hizo bien. Ahora, no puede estar fuera de la discusión, de dos discusiones. La interna de su partido y el tema económico, que cobra vital importancia a nivel nacional y mundial. Fuentes de empleo, qué va a pasar con la economía, cómo se reactiva todo esto. Tenés un actor de primera línea que quiere jugar en esa cancha. Y pensando en eso, le preguntaba justamente al senador si entonces Ciudadanos, porque él mismo introdujo el aspecto de la economía, ¿no? Si Ciudadanos va a ser realmente integrar la coalición con todo el compromiso y con toda la fuerza, o va a tener que cuestionar decisiones de la coalición. Pero probablemente lo haga por el perfil de Talvi, que no es el mismo que el perfil de otros integrantes justamente del gobierno. Son discusiones que las tendrían que tener en la interna. ¿En la interna? En la interna entre ellos, porque a ver, la coalición, a diferencia del Frente Amplio, que es una unión de distintas agrupaciones, tiene más aceitado el cuándo tiene que estar todos juntos atrás de una idea y cuándo pueden disentir. En cambio, en la coalición hay roces, y hay roces que se hacen públicos demasiado rápido. Entonces, si tú sumás que tienen 100 días de gobierno, que tuvieron la desgracia de tener que afrontar el COVID, encima estas discrepancias salen enseguida al público, la sensación que le queda a la gente es, caramba, ya tienen problemas, podrán articular, podrán superar, y si todo esto viene teñido de presento la renuncia, no presento la renuncia, se entera mi segunda, no se entera mi segunda, genera esas rispideces. Pero también creo que tú decís para la gente, hay que ver, porque creo que la ley de urgente consideración es un buen ejemplo de que esto de
pensar distinto puede dar resultados positivos, porque, por ejemplo, se logró un acuerdo respecto al tema ANCAP, que parecía que era un tema en el cual no se iba a poder acordar. Uno puede estar de acuerdo o no con lo que se resolvió, pero se resolvió. Sí, claro. Y me parece que las voces disonantes dentro de la propia coalición representaban a mucha gente, pero ahí, no necesariamente a quienes los han Pero ahí había votado. compromisos escritos, entre ellos donde, así se dijo al público, que había compromisos que habían aceptado cuando salieron a la coalición, de que ciertas cosas sí las iban a votar, lo de ANCAP no estaba incluido y por ende se sacó. No así con esta situación, Bueno, por pero ejemplo... con más razón, creo que va a ser bien interesante para la población en general ver un debate de esas características donde los socios no tienen por qué tener una voz unánime. Estamos de acuerdo. Creo que de la discrepancia desde el debate puede haber un resultado positivo de mejorar aquellas cosas que tanto se le criticaron al Frente Amplio cuando se resolvían a la interna y luego venían como una suerte de paquete al Parlamento, ¿no? Es una nueva forma de política que puede estar de alguna manera nueva. planteando, Sí, claro. con forceps, Sí, pero planteando al final. Es una nueva forma política. Ha sido Totalmente. desde el vamos una nueva forma, ¿no? Porque lo que hemos visto hasta ahora no es un grupo de trabajo que negocia entre sí, sino un presidente que tiene un rol muy activo articulando entre los distintos actores. ¿Y cómo acompaña la prensa esta nueva forma de política? Porque vos perfectamente hoy podías editorializar planteando caos en la interna de la coalición, Bueno, terminó la luna de miel, ¿no? O plantearte, bueno, están ocurriendo movimientos sin presentar un escenario ni apocalíptico ni... ¿Cómo hay que hacer eso? Lo va entendiendo y manejando de a poco, porque estamos a 101 días de la coalición. Entonces, lógicamente, digo, ni la propia coalición todavía tiene los engranajes debidamente aceitados, todavía no los tiene, como para seguir adelante en forma totalmente en paz. 3:30 se supone que es la conferencia. Habrá que ver eso. Escucharemos a ver Reitero qué es. igual, creo yo, y estoy prácticamente convencido que su sector hizo gran presión para que liderara y salga de la Cancillería y se ponga al hombro el Partido Colorado, porque no es lo mismo en un partido político donde está dividido en dos sectores, en dos grandes sectores, ¿verdad? Para los integrantes de esos sectores, si tienen aspiraciones políticas para las elecciones próximas, ganar y que gane un sector o que gane el otro, aunque sean del mismo partido. Ojo. Pero leamos no es lo entre mismo. líneas, te lo acaba de decir públicamente Claro. el principal operador que tiene Ciudadanos, principal negociador que es Peña. Peña, el senador Hay Peña. asuntos políticos Claro. del país que necesitan de Claro. Ciudadanos. Te lo está diciendo claramente. Está clarísimo. Y no es desde la Cancillería. Está bueno que lo hayan repetido de esa manera, porque hay gente que válidamente también, genuinamente se puede percibir como egoísta la decisión de alejar. No, te digo por el mensaje que han llegado. Pero bueno, claro, no es que no le importa al país todo, puede ser la lectura, puede ser toda la contraria. claro. Está su ambición política, ni que hablar, pero está su compromiso. Claro. ¿no? Son distintos La misión niveles de política la lectura. tienen todos los políticos. Sí, sí. Absolutamente de todos los Está claro. colores. Bien, señores, vamos a hacer la primera pausa y enseguida volvemos. ¿Y quién tendría que ir a Cancillería? Algún sector de Ciudadanos, algún integrante de Ciudadanos, porque en realidad esa cartera es ofrecida a Ciudadanos. Claro. Pero, evidentemente, no el líder. Bueno, quiero escuchar que se jueguen con nombres. Pausa y ya venimos.